Hola a todos, esta es Javiera y bienvenidos a un nuevo video en que hoy día quería caminar con ustedes por un bosque, ¿cierto? Y me sentí inspirada en conversar, en que conversemos acerca del tema del propósito y cómo se vincula con la abundancia en nuestra vida, ¿ya? Entonces, por, por largo tiempo estuve marinando este tema en que siento que hay mucho que conversar. Entonces lo primero que quiero que hagamos es que definamos qué significa propósito, qué es lo que nos vamos a referir cuando hablamos de propósito. Entonces, el propósito es aquella, ¿cierto? Ese saber o esa idea que cada uno de nosotros tenemos de por qué estamos acá, ¿ya? Esta idea puede venir de algo que resuene, ¿cierto? Profundamente en nuestro ser, o puede venir de sistemas de creencia que alguna persona, institución, ¿cierto? En nuestra vida nos haya eh, impartido. Entonces, lo que queremos hacer es primero identificar por qué, por qué creo que estoy acá, ¿ya? Y esa va a ser la línea, ¿cierto? De cuál es lo que tú crees que es tu propósito, ¿ya? Sin lugar a dudas, el tema del propósito es algo que nos preguntamos naturalmente como seres humanos. Es una de las preguntas fundamentales. Nos preguntamos quiénes somos, nos preguntamos por qué estamos acá. Y muchas veces también nos preguntamos acerca de la naturaleza de esta realidad, ¿cierto? Entonces, esta es muy interesante porque define nuestra experiencia como seres humanos en esta vida. Entonces, si sentimos, por ejemplo, que tenemos un propósito de voy a empezar a hablar un poco acerca de los sistemas de creencias asociados al propósito, ¿ya? Pero muchas personas, ¿cierto?, vienen a este mundo, creen que están en este mundo porque tienen que pagar algún tipo de deuda de otras vidas. Entonces hablemos un poco de las sociedades que creen en otras vidas, ¿cierto? Y su vida está condicionada por esta creencia de propósito en que ya sea que tengan que ser mejores personas, ya sea que sean personas que tienen que enmendar algo específico que piensan o que creen o que vieron, que hicieron en otra vida y que tienen que reparar, ¿cierto? Esto es un poco lo que se llama, tiene vinculación con la creencia del karma, ¿cierto? Otras personas, en otras sociedades, en que no se cree en que haya otras vidas, ¿cierto? Muchas veces el propósito tiene relación con ser mejores, ¿ya? Venimos a este mundo a aprender, venimos a este mundo a ser completos, venimos a este mundo a prácticamente a ser mejores, ¿cierto? A ser buenas personas, a tener buenos actos y muchas veces después de vivir esta experiencia, ¿cierto? Vamos a otro plano, algunas creencias dicen que vamos a otro plano, otras creencias simplemente no, y de acuerdo con nuestro comportamiento, nos vamos a un lugar maravilloso, ¿cierto? O un lugar tenebroso. Entonces, las distintas creencias de propósito, de por qué estamos acá, condicionan profundamente nuestro pasar por este mundo. Entonces, nuevamente quiero invitarte a que te hagas la pregunta, ¿por qué tú crees que estás acá? ¿Ya? Y nuevamente, tiene relación con los sistemas de creencia profundos de base de tu cultura, de tu país, de tu sociedad, de lo que tú traes, de lo que tú crees, de tu conexión con tu propia verdad. Y es a través de eso que esto es uno de los motores fundamentales que está teniendo un profundo impacto en cómo estás experimentando tu existencia física. Ahora, lo que me gustaría hacer es compartirles mi opinión al respecto de esto, lo que a mí me ha servido, ¿cierto? Y que conversemos un poco de qué manera podemos alinearnos con un propósito que sea abundante, con un propósito que esté en conexión con tu esencia de ser, como ser ya divino y eterno que eres, ¿ya? Entonces, a mí, como ya conversábamos, el tema de discutir, de pensar, de reflexionar en cuál es el propósito, ¿cierto? Y preguntándome a mí misma y escuchándome a mí misma, y también aprendiendo de otras personas, ¿cierto? El propósito que más me gusta, el que más tiene alineación conmigo personalmente, y por eso les quiero compartir, esto es muy personal, tiene que ver con el propósito de estar acá, en esta experiencia física, ¿cierto? Por la mera razón de experimentar esta experiencia física. Y me gusta mucho
esta línea, me gusta mucho esta propuesta, porque nos libera de hacer de nuestra experiencia humana lo mejor que queramos nosotros hacer con ella, ¿ya? Y también lo que hace es que nos libera de los sistemas de creencia que estén condicionando lo que queramos hacer con esta experiencia humana. Por ejemplo, si tenemos la creencia, ¿cierto?, de que tenemos que ser mejores, y de pronto nos empezamos a dar cuenta de que ya somos perfectos, y cuando digo perfectos me refiero completos, ya no me refiero a que no tengamos que no tengamos áreas donde expandir, no me refiero a que no tengamos aspectos de nosotros mismos que trabajar, pero me refiero a que ya somos completos en esencia, ¿ya? Y cuando derribamos esos sistemas de creencia de que pensamos que tenemos que ser mejores y que solamente está permitido hacer ciertas cosas en la vida y ciertas cosas no están permitidas, cuando vemos las experiencias como experiencias en sí mismas, aprendemos de ellas en el momento, aprendemos de ellas, es como cuando tocamos el fuego y nos quemamos, ¿cierto? Decimos, no es algo que quiero repetir. Y eso es. Y las experiencias entonces se transforman en algo mucho más simple y somos capaces de dejar ir, ¿cierto?, emociones de culpa, de dejar de cobrarle a otros tanto. Entonces, luego cuando a mí me gusta mucho esta frase, es la experiencia por la experiencia misma, ¿cierto? Vengo a este mundo a experimentar como se dice muchas veces, la fisicalidad, lo físico, ¿ya? Y luego lo que podemos hacer nuevamente, que ya estamos liberados un poco de propósitos que vienen de creencias contractivas, ¿cierto? O creencias limitantes. Prácticamente todas las creencias, si no todas las creencias, son limitantes en alguna forma, en todo caso. Ahora podemos hacernos la pregunta, ¿qué propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el motor que guía mi vida? ¿Ya? ¿Qué es lo que me gustaría que fuera? Porque como seres libres, además, podemos, una vez que identificamos el propósito con el que estamos manejando nuestra vida, podemos también cambiar este propósito. ¿Qué es lo que me va a hacer más feliz? Y esto es súper interesante porque el propósito, ¿cierto?, cuando está en alineación con nuestra esencia, que es felicidad, ¿cierto?, que es gozo, que es plenitud. Y esto es muy simple de entender porque como seres humanos estamos buscando la felicidad constantemente. Entonces una pregunta es, ¿por qué estamos buscando la felicidad? ¿Sí? ¿Por qué todas las personas a las cuales uno le pregunta qué es lo que quieres en la vida, te dicen quiero ser más feliz? ¿Ya? Y muchas veces la felicidad está pospuesta a llegar a nosotros después de haber muerto, ¿cierto? La idea es traer esta felicidad al momento presente. Esto es un poco cómo podemos vivir nuestra vida de mejor manera, ¿cierto? Pero eso es un gran tema. ¿Y cuáles son los sistemas de creencia que no nos dejan vivir de esta forma? Que no nos dejamos vivir de esta forma. Entonces, la pregunta acá, lo que queremos hacer es, ¿qué propósito podría elegir? Y fíjense en la diferencia ahora. Estamos hablando de ser libres de elegir, cuando generalmente el propósito se entiende como algo ya dado, ¿ya? Algo al cual estamos sometidos a. Aquí volvemos a retomar nuestro poder como seres libres y tenemos la libertad de elegir. Entonces, la forma en que yo defino mi propio propósito, y es una forma en que la puedo compartir con ustedes mismos, es ¿qué es lo que me daría más gozo en esta experiencia humana? ¿Ya? ¿Cuál es la actividad que me gustaría más desarrollar o que me llena más, ¿cierto?, en esta vida? ¿Qué es lo mejor que podría hacer en mi vida? Que cuando el día en que me muera pueda decir, fue una excelente vida, ¿ya? Entonces, esta es la pregunta que es muy personal para cada uno de nosotros, porque el propósito entonces es distinto a cada uno de nosotros, ¿ya? Y es personal, pero el fondo del propósito, mi propuesta aquí es que el fondo del propósito sea el mismo en el sentido de que sea hacerte pleno, que sea hacerte feliz, que cuando sea el momento de irte, ¿cierto?, de este plano de existencia, digas, lo pasé increíble, o cumplí aquello que era lo que realmente quería hacer acá, ¿ya? Entonces, aquí se trata
de desnudarnos completamente de aquellos sistemas de creencia que hemos adoptado, ¿cierto? Y aun cuando lo hagas por 5 minutos, desnúdate de estos sistemas de creencia. Pregúntate qué propósito me gustaría tener. Si pudiera soñar, ¿qué es lo que me llenaría más? ¿Ya? Entonces, este es un ejercicio que podemos hacer, ¿cierto? Pensar en él por algunos días, por algunas semanas, y observar qué emerge de ti. Porque las respuestas al final siempre están dentro de nosotros, ¿cierto? Nos podemos ayudar con otros de todas maneras, pero por eso es que esto es tan personal y el tema del propósito es tan personal. Creo que esto es un tema súper importante. ¿Y cómo se vincula con la abundancia? Vamos a hablar un poco de la abundancia ahora. Una de las cosas que yo he observado en mi propia experiencia es que cada vez que he estado alineada ya en mis acciones, en mis decisiones, digamos en mis decisiones principalmente, ¿cierto? Con el sentido de por qué estoy acá, o por qué, ¿cierto? Siento, creo que estoy acá, que está en alineación ya con mi gozo de existir. La abundancia siempre llega para soportar, apoyar mis decisiones en eso. Entonces, muchas veces me he visto ante la situación de tener que tomar, ¿cierto? De saltar al vacío, ¿cierto? Nuevamente ante la incertidumbre, siguiendo un aspecto en mí que dice por acá, ¿cierto? Y un poco esto es uno de los ejemplos que le doy a algunos de mis clientes. Les digo, primero hay que saltar al abismo para luego abrir el paracaídas, ¿cierto? No podemos abrir el paracaídas y luego saltar al abismo, no funciona así. Entonces, muchas veces cuando decimos, ¿cierto? Algunas personas me comentan, lo que realmente quiero es vivir en el sur de mi país, lo que realmente quiero es viajar, lo que realmente quiero es cambiar de industria, lo que realmente quiero es ¿cierto? Encontrar a un hombre o una pareja, un hombre-mujer, con quien conectar, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? A veces tenemos que saltar al abismo, ¿cierto? A veces tenemos que renunciar, a veces tenemos que realmente salir del país. Y luego nos enfrentamos con nuestros miedos, nos enfrentamos con nuestra incertidumbre y vemos cómo, de verdad, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes, cuando realmente damos ese salto hacia lo que nos conecta con nosotros y nuestro gozo, nuestra plenitud, nuestro motivo de vida, nuestro propósito que tiene relación con ser felices, ¿cierto? La abundancia viene a soportar esto. Entonces, esto es un poco lo que quería conversar con ustedes. Creo que es un tremendo tema. Lo más importante, me parece, es reconocer por qué creemos que estamos acá y luego si pudiéramos elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Ya? Entonces, los dejo con este hermoso bosque. Nuevamente, cada uno de nosotros tiene un propósito personal particular y cuando cada uno de nosotros es más feliz, esto nos empodera a todos, estamos todos conectados. Esta es la forma, como gota a gota, ¿cierto? Vamos construyendo una co-creación más abundante, más plena, ¿cierto? Me gusta la palabra plena porque tiene que ver con el todo. Y si tienen cualquier pregunta, ¿cierto? Pueden ir a javieracorrea.com, donde pueden ver algunos artículos de temas similares, ¿cierto? Cómo crear tu realidad conscientemente, que tiene que ver con estos temas siempre. Y también te invito a revisar academia1133.com, una academia pionera en enseñar de forma metodológica, con un modelo ascendente, ¿cierto? Cómo comenzar a crear tu realidad conscientemente en todas las áreas de tu vida y cómo usar esta tremenda herramienta para acelerar los procesos de vivir una vida que esté en armonía con tu propia esencia, con tu propio gozo de existir acá. Entonces con esto los dejo, un abrazo y estamos conectados.